Cuando Napoleón Bonaparte invade España y el soberano, el que toma todas estas decisiones, es encarcelado, Fernando VII y Carlos IV, estos intelectuales que se reúnen en Cádiz se preguntan algo que a nosotros nos parece obvio, pero que para ellos va a ser fundamental, porque no reconocen la autoridad de José Bonaparte, y entonces dicen, y en ausencia del rey, ¿en quién recae la soberanía? Porque el soberano está encarcelado, el rey está encarcelado, y ¿en quién recae la soberanía? Y empiezan estas discusiones. Finalmente, leyendo a algunos intelectuales de la época, como Hobbes, como Jean-Jacques Rousseau, como Montesquieu, etcétera, algunos franceses, otros ingleses, llegan a la conclusión que la soberanía recae en el pueblo. Pero no todo el pueblo es capaz de tomar decisiones, por lo tanto, requieren de representantes. Y entonces ellos llaman a un congreso constituyente. ¿Qué hace un congreso constituyente? Discutir una constitución. Y ojo, vamos a contextualizar en la época. Para ese momento histórico era muy raro, muy raro, sumamente raro que una monarquía tuviera una constitución. Este es el caso de estos constituyentes de Cádiz que se reúnen y dicen vamos a hacer una constitución para gobernarnos en ausencia del rey, y mandan llamar diputados de otras partes del reino español, incluidas sus colonias. En el caso de la Nueva España van a acudir algunos como Fray Servando Teresa de Mier, un personaje importante para la época, que van a discutir algunas de las leyes que se van a plasmar en esta constitución. Bueno, entonces todo esto, esta discusión llega a oídos de los americanos, de los novohispanos, de la gente nacida en la Nueva España, y aquí se empiezan a preguntar lo mismo: ¿y qué sucede con las colonias españolas, como es el caso de la Nueva España, en ausencia del rey? ¿Qué sucede? Y llegan a la misma conclusión: en ausencia del rey, la soberanía recae en el pueblo, y los representantes más cercanos del pueblo son los ayuntamientos, que casualmente todos los ayuntamientos estaban presididos por criollos. Bueno, estos criollos se empiezan a reunir en lo que vamos a conocer nosotros como las conspiraciones. En un primer momento en Valladolid, hoy Morelia, que es descubierta esa conspiración, se trasladan las discusiones a Querétaro, y en Querétaro va a haber varias sedes de estas discusiones. Incluso en el centro de Querétaro ustedes pueden encontrar casas con placas que afuera dice que fue sede de algunas de estas reuniones. ¿De qué se disfrazan estas reuniones? De tertulias chocolateras. La gente consumía chocolate, no café, en esa época. Entonces la gente comienza a discutir, estos intelectuales comienzan a discutir cuestiones políticas como estas, y disfrazaban estas reuniones de tertulias literarias. Una de esas sedes va a ser la casa de los corregidores. En estricto sentido solamente había un corregidor, Miguel Domínguez. José Ortiz de Domínguez era esposa del corregidor. Bueno, aquí se discute, y finalmente en septiembre son descubiertas estas reuniones y lo que ahí se discutía. Y nos dice Paco Ignacio Taibo que cuando empiezan a ser descubiertas las conspiraciones, todo el mundo empezó a delatarse entre sí. No, y mi vecino también participaba, y aquella otra persona también participaba. Se dice que había una persona, ahorita mismo no recuerdo el nombre, que cuando empezaron a preguntarle sobre las conspiraciones, que se hacía el loco y hacía como que tocaba un piano invisible. Epigmenio y Emeterio González fueron de las pocas personas que nunca delataron a nadie y nunca dijeron nada de lo que se estaba discutiendo en las conspiraciones de Querétaro. Ellos van a ser encarcelados, van a ser trasladados a la Ciudad de México. Ahí incluso desde la cárcel van a seguir conspirando, y van a ser trasladados a Acapulco. En Acapulco fallece Emeterio González, y Epigmenio González va a ser trasladado a Filipinas, y allá va a permanecer más de 20 años, queretano. Cuando España reconoce la independencia de México en 1836, saquen cuentas cuánto tiempo estuvo en Filipinas. Lo sacan de la cárcel, dicen, pues es que usted
España ya reconoció la independencia de México y usted está encarcelado por participar en las conspiraciones. Vámonos de regreso. Lo sueltan en Filipinas, pero no conocía a nadie, tenía más de 20 años encarcelado, no tenía dinero. Literalmente consigue un ray, un aventón a España, un comerciante que iba desde Filipinas hasta España. En España consigue otro aventón a México. En México se presenta ante las autoridades mexicanas y dice: yo soy uno de los próceres de la independencia, el primer armero de la revolución de independencia. Le dicen: señor, la lista de los héroes de la patria ya está completa y para ser héroe se necesita haber muerto en el proceso y usted está vivo. Entonces no le reconocen nada, viene a Querétaro, aquí solo le quedaba una tía, no tiene nada que hacer en Querétaro, ya no le queda nadie vivo, ni amigos, ni familiares. Finalmente termina en un museo en Guadalajara, cuidando un museo. Hay un periodista, rescata su historia, hurgando con otros documentos, corroborando con otros documentos, se comprueba esta historia que había mencionado Epigmenio González, y hasta ya bien entrado el siglo XX se rescata la historia de Epigmenio y de Demeterio González en Querétaro. Sus restos permanecen ahorita en el Panteón de los Queretanos Ilustres, y hay una delegación en Querétaro que que lleva su nombre, y algunas escuelas también. Reconocerle un poquito de justicia a lo que vivió esta persona. Bueno, cuando las conspiraciones son descubiertas, no se sabe bien a bien cómo es que Josefa Ortiz de Domínguez manda el mensaje. Se dice que fueron taconazos, se dice que fue una persona. En realidad los historiadores dicen que no fue una, que fueron al menos 3 mensajeros los que llevaron esta noticia de que la conspiración había sido descubierta, primero a San Miguel el Grande y después a Dolores. En Dolores, Miguel Hidalgo toma la decisión de levantarse en armas con el famoso grito de Dolores en la madrugada del 16. ¿Qué dijo Miguel Hidalgo en esta madrugada del 16 de septiembre? No se sabe a ciencia cierta, hay varias versiones, pero haciendo coincidir estas versiones, lo más probable es que haya mencionado cosas como a la Virgen de Guadalupe y como América. A ver, vamos a contextualizar. Mencionar a la Virgen de Guadalupe y mencionar a América, viva la Virgen de Guadalupe, viva la América, ya lleva en sí mismo una carga simbólica importante, porque tú estás reconociéndote como distinto del que no es americano y como distinto del que no tiene a la Virgen de Guadalupe como su símbolo, como un símbolo identitario. La Virgen de Guadalupe se aparece en América para los americanos. Bueno, algunas otras cosas que se dice que menciona Miguel Hidalgo es muere el mal gobierno. ¿Cuál mal gobierno? Es probable que se haya referido en un doble sentido. El mal gobierno de José Bonaparte, que está invadiendo España y que tiene preso a Fernando VII y a Carlos IV, y el mal gobierno novohispano, que, como les había mencionado, ningún virrey novohispano durante los 300 años de colonia nació en Nueva España. Todos eran mandados directamente por el rey, por lo tanto pues no había nacido ninguno de ellos en España, y esto de muere el mal gobierno iba en este doble sentido. Pero una cosa curiosa que menciona al final: viva Fernando VII. ¿Quién era Fernando VII? El legítimo rey de España, reconocido tanto por los constituyentes de Cádiz como por los conspiradores. Aquí es cuando se nos mueve un poco las cosas y viene la pregunta de ¿y por qué se menciona entonces a Fernando VII cuando se dice que fue un grito de independencia? Tanto como grito de independencia no. El nombre correcto es grito de Dolores. ¿Por qué Fernando VII? Porque está reconociendo como el legítimo rey, como la autoridad máxima a Fernando VII, y porque está este grito de Dolores está reconociendo lo mismo que reconocen los constituyentes de Cádiz. Nosotros vamos a gobernar en ausencia del rey mientras el rey regresa. Y dentro de este grito va implícita la cuestión de la autonomía. Yo, americano, merezco gobernarme a mí mismo, sí reconociendo la autoridad del rey, sí reconociendo al imperio, reconociéndome como parte del imperio, pero yo soy autónomo y puedo ser autónomo dentro del reino español. ¿Sí me explico? Entonces, comienza este movimiento de independencia. No hay cifras exactas acerca de cuántas personas comenzaron con Miguel Hidalgo. Todos son estimados.
aproximadamente 600 personas armadas con palos, con piedras, con hondas, con hachas, con utensilios que utilizaban para el campo, para la vida cotidiana, sus cuchillos, sus machetes, etcétera. Con eso iban armadas las primeras personas que se levantaron en armas con Miguel Hidalgo. 600. A la vuelta de la esquina se le van uniendo más y más personas y poco a poco empieza a tener eco este movimiento. Finalmente, la primera ciudad importante que va a invadir Miguel Hidalgo es Guanajuato. A Guanajuato, antes de entrar a Guanajuato, antes de invadir a Guanajuato, había una persona conocida de Miguel Hidalgo llamada Riaño. Riaño era amigo de Miguel Hidalgo y Miguel Hidalgo intenta negociar la rendición de la ciudad antes de tomarla. Los españoles y los criollos deciden no rendirse ante los invasores, ante los insurgentes, y lo que ellos pretendían era resguardarse en una especie de fortaleza que era la Alhóndiga de Granaditas, porque era un lugar donde se guardaban granos, y ellos buscaban resistir mientras llegaban refuerzos españoles provenientes de San Luis Potosí. Nunca llegan o no alcanzaron a llegar. Miguel Hidalgo entonces decide tomar la ciudad. Les cuesta trabajo tomar la Alhóndiga de Granaditas. Algunos historiadores refieren que el techo de la Alhóndiga quedó tapizado por cerca de medio metro de piedras, de las piedras que aventaban con sus hondas los indígenas. Que una honda es un instrumento muy sencillo, una especie como de resortera, pero sin resorte, sin una agarradera. Tú colocas la piedra, le vas dando vuelta y cuando ya ha agarrado velocidad la sueltas y eso se convierte en un proyectil. De hecho, el ejército mexicano en el siglo XIX tenía un cuerpo de honderos, de gente experta en lanzar piedras con este instrumento. Imagínense ustedes qué cosa tan curiosa, ¿no? Bueno, entonces les cuesta trabajo y aquí es cuando viene la historia también del Pípila. Se dice que el Pípila fue una persona que ante los infructuosos intentos de tomar la Alhóndiga de Granaditas decide montarse en la espalda una lápida de piedra, tomar una antorcha y brea. La brea es un derivado del petróleo, una resina que te sirve para encender fuego. Entonces se dice que prende fuego a una puerta, a la puerta de la Alhóndiga, y logran entrar. Esa es la versión oficial. Lo más probable, según nos dicen historiadores, es que no haya sido uno, sino al menos 3 personas que hicieron esto de intentar prenderle fuego a la puerta de la Alhóndiga. Bueno, como sea, le prenden fuego a la Alhóndiga, a la puerta de la Alhóndiga, entran los insurgentes, toman la Alhóndiga y ocurre una masacre terrible. Casi todos los que estaban dentro de la Alhóndiga van a morir, masacrados por los insurgentes. Los cadáveres de los españoles se dice que fueron regados y sacados de la Alhóndiga de Granaditas. Y aquí Paco Ignacio Taibo nos cuenta una anécdota. Dice que los indígenas iban con los cadáveres de los españoles bajándole los pantalones. ¿Por qué o para qué? Bueno, a los indígenas se les había dicho durante la evangelización que el diablo, para darles a entender, era un demonio que tenía cola y bla bla bla, cuernos, etc. Entonces, para los indígenas el español representaba a la persona más mala que ellos podían conocer. Y andaban bajando los pantalones para ver si tenían cola, porque para ellos la representación del diablo tenía cola, y a lo mejor ellos eran la representación del diablo en la tierra de tan malos que eran. Bueno, después de invadir Guanajuato, los insurgentes marchan a otras ciudades importantes y las ciudades se van rindiendo. Llegan a Valladolid, que era una ciudad importante, y Valladolid se rinde sin pelear. De ahí entonces emprenden su marcha a la ciudad más importante del virreinato, Ciudad de México. Cuando llegan a Ciudad de México, se estima que eran cerca de 100,000 insurgentes. Cuando Ciudad de México apenas pasaba, la población total de Ciudad de México en ese momento apenas pasaba los 100,000, las 100,000 personas. O sea, imagínense una cantidad casi igual de la cantidad de pobladores tratando de invadir una ciudad. Se dice que cuando acamparon a las afueras de Ciudad de México,
En las noches se veía iluminada la Ciudad de México, llena de luces que iluminaba la ciudad, y esas luces eran las fogatas que tenían encendidas los insurgentes por las noches. La gente estaba llena de pavor dentro de Ciudad de México de lo que iba a suceder con Ciudad de México. Miguel Hidalgo decide, sin tomar en cuenta a los otros líderes, dar la media vuelta. Cuando estaba ya fuera de la Ciudad de México, dar la media vuelta y alejarse de la Ciudad de México. ¿Por qué lo hizo? Nadie lo sabe, no lo sabemos, no hay documentos que nos aclaren esta situación, los historiadores no se ponen de acuerdo acerca de por qué Miguel Hidalgo decidió no tomar Ciudad de México. Da la media vuelta, se aleja de Ciudad de México, y el resto de los líderes insurgentes se molestan con él, algunos se separan, otros permanecen con él. Lo cierto es que poco después de tomar esta decisión empieza a tener derrotas. En Aculco tiene una derrota importante. Aculco, Estado de México, cerca de San Juan del Río, tiene una derrota importante. Y otros líderes deciden reunirse o unirse nuevamente al movimiento de Hidalgo, marchan hacia Guadalajara tratando de reestructurar su movimiento, de reorganizarse. No lo logran, siguen teniendo derrotas y marchan hacia el norte. En el camino van a ser aprehendidos, van a ser encarcelados por Félix María Calleja. Los va a trasladar a Chihuahua. En Chihuahua van a ser juzgados, van a ser encarcelados, juzgados y finalmente fusilados. Los 4 líderes importantes: Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Estos 4 van a ser juzgados y van a ser fusilados. Y una cosa que me parece una de las cosas más sanguinarias, terribles, no sé cómo describirlo, no sé qué adjetivo ponerle, que a estos 4 líderes les cortan las cabezas, las trasladan a la Alhóndiga de Granaditas como un castigo ejemplar, las salan, les ponen sal para evitar que se pudran en el camino y así van a permanecer, y las cuelgan en las 4 esquinas de la Alhóndiga de Granaditas, y ahí permanecen las cabezas de 1811 a 1821, 10 años. Si ustedes van actualmente a la Alhóndiga de Granaditas, eso es un museo, y en cada una de las esquinas hay una placa donde te dice qué cabeza estaba colgada en cada esquina de estos 4 líderes. Con esto termina la primera etapa del proceso de independencia. Después, cuando esto sucede, quien toma la batuta es José María Morelos y Pavón.